Buenos días, Víctor Aceituno les saluda. Vamos a trabajar la sesión de clase 17 del curso de Matemáticas Financieras relacionadas con amortizaciones. Ahora el tema relacionado con amortizaciones va a ser anualidades de capitalización, que es un tema, digamos, contrario a lo que hemos venido manejando hasta el momento relacionado con préstamos. Las anualidades de capitalización las vamos a definir como cantidades fijas de capital que se entregan al principio de cada año para colocarse a interés compuesto con objeto de llegar a constituir un capital al cabo de un determinado número de años. Observemos que en el caso de las amortizaciones hablábamos de capitales vencidos que nosotros teníamos que pagar o amortizar, pero aquí estamos haciendo ahorros, ¿sí? Entonces cada cierto tiempo vamos a estar nosotros depositando cantidades fijas para lograr acumular un capital al cabo de ciertos años. En las anualidades de capitalización, ¿qué es lo que sucede? Si al principio de cada año se entrega una cantidad A, un valor presente para su colocación a interés compuesto a la tasa I por unidad monetaria, al I por 1 se indica, ¿verdad? Al cabo de N años, se habrá formado un capital C que se calcula de la siguiente forma. La primera anualidad estaría colocada a N años, el primer pago que yo haga, ¿verdad? A, mi pago a la 1 más I la tasa a N años. Cuando yo haga mi segundo pago, mi segundo ahorro, por decir así, estamos colocando ahora N menos 1 años porque de tantos periodos que yo tengo que realizar, estaría descontándole ya el primero que realicé. Por eso mi exponente ahora es N menos 1, mantengo el valor a pagar por 1 más I, ¿verdad? De tasa. De igual forma, en la tercera anualidad ya sería N menos 2, ya que siempre vamos reduciendo en función del primer pago que realizamos, ¿verdad? Por lo tanto, la T-ésima anualidad estaríamos calculada, ¿sí? Colocada cierta cantidad de capital a cierto periodo de tiempo, a 1 más I a la 1, porque estamos hablando de la última, donde ya nos estamos refiriendo a un valor nada más unitario. De tal forma que este capital, si nosotros sumamos cada uno de los ahorros que hemos estado, depósitos que hemos estado realizando en cada uno de los periodos en forma anticipada, resulta ser que el capital que hemos acumulado viene siendo la suma de cada uno de los depósitos realizados, que obviamente con sus respectivos intereses, que equivale a una progresión geométrica, donde su razón viene siendo 1 más I. Todo esto que vemos aquí, esta base 1 más I, resulta ser la razón de esa progresión geométrica, donde A sería el primer término. Entonces, el primer término por la razón, ¿sí? Estaríamos hablando de A por 1 más I, que al aplicar la fórmula en general, es decir, retrotrayendo esto para acá y aplicando factor común, nos queda A por 1 más I por 1 más I a la N menos 1, dividido 1 más I menos I. Esta fórmula se deduce del cálculo de la suma de términos de una progresión geométrica. Entonces, tenemos en que C equivale a esta fórmula. Pero si nosotros observamos, tenemos A por 1 más I y luego multiplica a un factor 1 más I a la N menos 1, que cuando nosotros este valor presente A lo trasladamos para acá, que no afecta en nada la expresión, el 1 más I si multiplica a 1 más I a la N se convierte en 1 más I a la N más 1, aplicando la propiedad de las bases iguales. Y 1 más I por menos 1 se vuelve menos 1 más I. Partido I, que resulta de restar 1 menos 1 y solo me queda esta I, ¿verdad? Entonces tengo mi fórmula directa que es más fácil de trabajarla que esta. Veamos cómo la podemos utilizar. Si depositamos en un banco 1.500 quetzales al principio de cada año, durante 4 años, si el banco paga el 6% de interés anual, ¿qué capital se ha formado al final del cuarto año? Mis datos que tengo son A, que son los pagos o los depósitos que voy a estar haciendo al principio de cada año, son 1.500.
La tasa I es 6%, N es 4. Yo necesito saber quién es C. ¿Quién es ese capital que se ha acumulado, verdad? De tal forma que C, con la fórmula indicada, resulta ser A 1500 por 1 más 0.06 a la 4 más 1, ya que son 4 años más 1, N más 1, ¿sí? Menos 1 más la tasa, 1 más 0.06 dividido la tasa, 0.06. Me queda acá 1500 por 1.06 a la 4 más 1 a la 5 menos 1.06 partido 0.06. De nuevo resulta que 1500 al operar 1.06 a la 5 me da este decimal menos 1.06 dividido 0.06, quedamos al final con una expresión equivalente a 0.27823 por dividido 0.06, que va a multiplicar a estos 1500 para llegar a establecer que son 6.955,64 quetzales los que se tendrían al finalizar el cuarto año. Veámoslo de otra perspectiva. Si yo quisiera tener ahora un capital acumulado a cierto tiempo, ¿cómo lo voy a formar? Es una pregunta que uno realmente se realiza. Yo necesitaría tener cierta cantidad en tal año, ¿cuánto tendría que depositar si aplico esta tasa y tantas cosas más que le pueden ofrecer los bancos? Veamos acá. ¿Qué capital se deberá aportar trimestralmente, cada 3 meses, para generar un capital de 60.000 en 5 años a una tasa de interés del 8% anual? Yo quisiera tener 60.000 quetzales dentro de 5 años y quiero hacer pagos trimestrales o depósitos trimestrales, veámoslo de este lado, ¿sí? Por lo tanto, A son los datos, el dato que yo no sé, cuánto tengo que depositar cada 3 meses a una tasa del 8%, como son, estamos hablando, cuotas trimestrales, hay 4 trimestres en el año, 8% dividido 4 me da 2% trimestral, siendo N igual 5 años por 4 trimestres en el año, que equivalen a 20 trimestres. Y C, entonces, es el valor de 60.000, que es el que yo quiero encontrar. Entonces, con base en la fórmula indicada, 60.000 necesito, sería C. A es el dato que no conozco, es el dato que necesito, saber cuánto es lo que yo tengo que depositar para llegar a tener estos 60.000. Entonces, veamos, ya obtuve que es el 2% trimestral, ¿sí? A 20 trimestres más 1, 20 más 1, menos 1 más el 2%, dividido la tasa, 0.02, que es trimestral. Entonces me queda de nuevo 1.02 en esta suma a la 21, menos 1.02 partido 0.02. 1.02 a la 21 me da 1.51.566, menos 1.02 partido 0.02, que va a multiplicar a A. Seguimos. A por esta expresión que resulta de esta diferencia dividido 0.02 se vuelve este factor 24.783. Veamos. Este multiplica a la A, ¿sí? A por este factor. Pero yo necesito saber quién es A. Si este multiplica, pasará dividiendo a 60.000. Cuando divido o encuentro el cálculo este, me da 24.783, que va a pasar dividiendo a 60.000 para encontrar que mi valor A es de 2.420.98. ¿Qué significa? De que si yo necesito 60.000 quetzales dentro de 5 años, trimestralmente tendré que estarle pagando depositando al banco 2.420 quetzales con 98 centavos. Muchas gracias por su atención.